La palabra interacción, sencillamente, refiere a un sistema previo que puede organizarse de manera formal o informal, y por ello, se refiere a una relación dada entre la persona y la máquina a través de una interfaz. Podríamos decir en términos generales que es la disciplina que estudia el intercambio de información entre las personas y los computadores. Esta se encarga del diseño, evaluación e implementación de los aparatos tecnológicos interactivos, estudiando el mayor número de casos que les pueda llegar a afectar. El objetivo como tal es el intercambio que sea más eficiente, minimizar errores, incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más productivas las tareas que rodean a las personas y los computadores. El proyecto ENIAC, Electronic Numerical Integration and Computer, por sus siglas en inglés, se creó en el año 1943 por los estadounidenses John William y John Presper, con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, no se terminó de construir hasta 1946. Estuvo muy relacionado con el proyecto Colossus, que se utilizó para descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El ENIAC era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina. Ocupaba una habitación de 6 por 12 metros. Pesaba 27 toneladas y se tardó en construir 30 meses. Estaba compuesto por tubos de vacío o también llamadas válvulas termoiónicas. En total, unas 17.468. Además, constaba de 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés y 70.000 resistencias, y alrededor de 5 millones de soldaduras, todas hechas a mano. 1948. Se introduce el primer teletipo controlado electrónicamente en los ordenadores, BINAC. BINAC estaba formada por dos procesadores. Todas las instrucciones se ejecutaban por separado en ambos procesadores. Se comparaban los resultados obtenidos. Si eran iguales, se continuaba con la ejecución de la siguiente instrucción. Si eran distintos, se paraba la ejecución del programa. Los procesadores tenían una superficie de 1.5 por 1.2 metros y 0.3 metros de altura. Estaban compuestos por 700 bulbos cada uno y tenían una memoria cuya capacidad era de 512 palabras de 31 bits cada una. La BINAC podía realizar 3.500 sumas o restas y 1.000 multiplicaciones o divisiones por segundo. El reloj interno tenía una frecuencia de 1 MHz. Otro detalle importante es que fue la primera computadora en utilizar cintas magnéticas como memoria secundaria, y para ello desarrollaron un dispositivo denominado convertidor para la lectura y escritura en las cintas. En 1963, Ivan Sutherland presenta Sketchpad, el primer programa informático que permitió la manipulación directa de objetos gráficos, el cual empleaba un lápiz óptico. Douglas Engelbart inventa el ratón en 1963. A Engelbart se le ocurrió el diseño del ratón en 1961, pero no fue hasta 1963 cuando Bill English construyó el primer prototipo. La primera versión tenía dos ruedas en la parte de abajo, una carcasa de madera y un solo botón en la parte superior. Cada una de las ruedas estaba pensada para realizar solo un movimiento. Una de las ruedas se encargaba del movimiento horizontal y la otra del vertical. Eso sí, no podían funcionar a la vez. El ratón se presentó bajo el nombre oficial XY Position Indicator for a Display System y venía a sustituir el lápiz puntero y al joystick. 1967. Hypertext Dithering System. El sistema de edición de hipertexto o HES
Fue uno de los primeros hipertextos proyecto de investigación llevado a cabo en la Universidad de Brown en 1967 por Andrews Van Dam, Ted Nelson y varios estudiantes Brown. Fue el primer sistema de hipertexto disponibles en equipos comerciales que los principiantes podían utilizar. HES organiza los datos en dos tipos principales: enlaces y el texto de ramificación. El texto de ramificación automáticamente podía estar dispuesta en menú, y el punto dentro de un área dada también podía tener nombres asignados. Llamaba a una etiqueta y puede acceder más tarde por ese nombre a la pantalla. Aunque HES fue pionera en muchos conceptos modernos de hipertexto, su énfasis estaba en el formato de texto e impresión. 1968. La madre de todas las demos, Online System. En aquella época, la mayoría de la gente creía que los ordenadores solo eran enormes máquinas que el ejército utilizaba para realizar cálculos y computaciones complicadas. Sin embargo, la demostración de 1968 de Engelbart cambiaría la historia. Su demostración de 100 minutos definiría la informática moderna, la videoconferencia, los hipervínculos, la colaboración en red, la edición de texto digital y el llamado ratón. 1973. Se presenta Xerox Alto, el primero que utilizó la metáfora de escritorio y una interfaz gráfica de usuario. 1973. Interfaz gráfica del manejador de archivos del Xerox Alto. 1977 aparece el Apple II, el cual contaba con pantalla a color y gráficos de alta resolución, capacidad de sonido y el lenguaje de programación BASIC. 1981 es presentado el Xerox Start, que incluye pantalla con bitmaps en lugar de solo texto, una interfaz gráfica de usuario basada en ventanas, iconos, carpetas de ratón, red Ethernet, servidores de archivos, servidores de impresoras y correo electrónico. 1983 sale a la venta el Apple Lisa, como el ratón, el sistema de mapa de bits, pantalla de fondo blanco con visualización WISIM, antes de impresión, la memoria virtual, capacidad multitarea, ventanas de tareas traslapables y un software de ofimática incorporado. 1983 Hewlett Packard presenta el HP 150, el primero con pantalla táctil. 1984 AMD Computers lanza su propia interfaz gráfica de usuario llamada DixMate, diseñada para uso del teclado. 1985 Digital Research presenta GIMP, una interfaz gráfica basada en ventanas para Atari y DOS. 1985 Microsoft presenta el Windows 1. Para 1988, IBM y Microsoft presentan OS/2 como posible reemplazo de DOS. En 1993 aparece Windows 3.11. Ya para 1995, Windows 95 aparece y se posiciona como la interfaz más popular de todos los tiempos. Llegando a 2001, Apple lanza el primer iPod. 2007, Apple presenta también el primer iPhone. Para el año 2006, Nintendo lanza la Wii, la primera consola con controles basados en acelerómetros, que permitieron modelar diferentes actividades como nunca antes se habían presentado en los videojuegos. En 2010, Microsoft lanza el Kinect, el cual permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico, con un control de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comando de voz, objetos e imágenes. En 2011 aparece Siri, la primera asistente por voz. Para el año siguiente aparecen las Google Glass como primer dispositivo masivo de realidad aumentada, con sus siglas AR.